Hola nuevamente curiosos, bienvenidos al canal. Como saben, la vida está llena de situaciones impredecibles, pero hay momentos en los que el destino parece jugar con los límites de la resistencia humana. Existen historias de personas que enfrentaron accidentes catastróficos, desastres naturales y condiciones extremas, y de alguna manera lograron salir con vida cuando todo estaba en su contra. ¿Qué hace que alguien sobreviva a lo imposible? ¿Suerte, resistencia o pura determinación? Hoy conocerás las historias más sorprendentes de supervivencia. Relatos de personas que desafiaron la muerte y vivieron para contarlo. Quédate hasta el final, porque el último caso es tan increíble que parece sacado de una película de ficción. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte más videos con datos interesantes como estos. ¡Allá vamos! Vesna Vulović, la azafata que cayó desde 10.000 metros y sobrevivió. El 26 de enero de 1972, Vesna Vulović, una azafata serbia de 22 años, estaba a bordo de un vuelo de la aerolínea Jet Airways cuando ocurrió una explosión a más de 10.000 metros de altura. El avión se partió en el aire y todos a bordo murieron, excepto ella. Vesna cayó desde una altura en la que ningún ser humano debería sobrevivir, pero increíblemente aterrizó sobre un área cubierta de nieve y los restos del fuselaje del avión amortiguaron su impacto. Fue encontrada gravemente herida, con fracturas en el cráneo, piernas y varias costillas rotas, pero aún con vida. Permaneció en coma durante días y se sometió a múltiples cirugías, pero no solo logró recuperarse, sino que vivió hasta los 66 años. Hasta el día de hoy, Vesna Vulović ostenta el récord mundial por haber sobrevivido a la caída libre más alta sin paracaídas. Julian Koepska, la niña que sobrevivió a un accidente aéreo y 11 días en la selva. Julian Koepsku tenía solo 17 años cuando su avión fue alcanzado por un rayo en plena tormenta sobre la selva amazónica. La aeronave explotó en el aire y ella cayó más de 3.000 metros, atada a su asiento. Lo que sucedió después es un verdadero milagro. No solo sobrevivió a la caída con heridas leves, sino que pasó 11 días caminando sola en la selva, enfrentando insectos venenosos, heridas infectadas y el peligro de depredadores. Se alimentó de lo que encontraba y siguió un río hasta que finalmente fue rescatada por unos madereros. Su historia ha sido objeto de estudios sobre resistencia humana y ha inspirado libros y documentales. Anatoly Bugorsky, el hombre que metió la cabeza en un acelerador de partículas y vivió. En 1978, el científico ruso Anatoly Bugorsky estaba trabajando en el acelerador de partículas U-70, cuando, por un error técnico, su cabeza quedó expuesta al impacto de un haz de protones. Este tipo de radiación debería haberlo matado instantáneamente, pero en lugar de eso, sobrevivió a una dosis de radiación 300 veces mayor a la letal. La mitad de su rostro se hinchó y quedó paralizada permanentemente, pero increíblemente no sufrió otros daños graves. Los médicos esperaban que muriera en cuestión de días, pero Anatoly no solo se recuperó, sino que vivió décadas después del accidente sin mayores complicaciones. Mauro Prosperi, el atleta perdido en el desierto del Sahara por 9 días. Mauro Prosperi era un atleta italiano que participaba en el Maratón de las Arenas, una de las carreras más extremas del mundo, cuando una tormenta de arena lo desvió de la ruta y lo dejó completamente perdido en el desierto del Sahara. Durante 9 días, sin comida y con apenas unas gotas de agua, bebió su propia orina y se refugió en las sombras de ruinas abandonadas para sobrevivir al calor extremo. En un momento, creyó que no lo lograría e incluso intentó acabar con su vida, pero su cuerpo estaba tan deshidratado que no lo logró. Finalmente, tras caminar más de 200 kilómetros, encontró un grupo de nómadas que lo rescataron. Tsutomu Yamaguchi, el hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas. El 6 de agosto de 1945, Tsutomu Yamaguchi estaba en Hiroshima cuando la primera bomba atómica explotó. A pesar de las heridas graves, logró escapar de la ciudad devastada y tomó un tren de regreso a su hogar, en Nagasaki. 3 días después, el 9 de agosto, estaba en su oficina cuando la segunda bomba atómica explotó sobre la ciudad. De alguna manera, volvió a sobrevivir, aunque sufrió quemaduras y una gran exposición a la radiación.
Vivió hasta los 93 años, y su historia es una de las más sorprendentes de resistencia humana jamás registradas. Joe Simpson, el alpinista que cayó en una grieta de hielo y logró salir arrastrándose. Joe Simpson y su compañero de escalada estaban descendiendo una peligrosa montaña en los Andes peruanos cuando un accidente lo dejó gravemente herido. Con una pierna rota y sin posibilidad de recibir ayuda, cayó en una grieta profunda y fue dado por muerto. Pero en lugar de rendirse, pasó 3 días arrastrándose sobre el hielo, deshidratado y al borde del colapso, hasta que finalmente llegó al campamento base donde su equipo lo rescató. Su historia fue inmortalizada en el documental Touching the Void. Roy Sullivan, el hombre que fue alcanzado por un rayo 7 veces. Roy Sullivan, un guardabosques estadounidense, tiene uno de los récords más insólitos del mundo. Fue alcanzado por un rayo en 7 ocasiones diferentes y sobrevivió a todas ellas. Cada vez que le ocurría, terminaba con quemaduras o heridas, pero nunca perdió la vida. La probabilidad de que alguien sea alcanzado por un rayo una sola vez ya es extremadamente baja, pero que esto ocurra 7 veces es prácticamente imposible. Algunos llegaron a llamarlo el pararrayos humano. Harrison O'Keefe, el hombre que sobrevivió atrapado 3 días en el fondo del océano. En 2013, el barco en el que trabajaba Harrison O'Keefe se hundió en el Golfo de Guinea. Mientras la embarcación se iba al fondo del mar, él quedó atrapado en una pequeña bolsa de aire dentro del barco. Pasó 3 días enteros en completa oscuridad, sin comida y con oxígeno limitado, mientras los tiburones nadaban alrededor de los restos del barco. Cuando los rescatistas finalmente encontraron el barco hundido, no podían creer que alguien estuviera aún con vida. Su historia se convirtió en un fenómeno viral después de que se publicara el video de su rescate. La resistencia humana es algo increíble. Algunas de estas historias desafían toda lógica y demuestran que la voluntad de sobrevivir puede superar las condiciones más extremas. ¿Cuál de estos casos te impresionó más? ¿Conoces alguna otra historia de supervivencia que crees que debería estar aquí? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte a Planeta Curioso para seguir descubriendo las historias más sorprendentes del mundo. Nos vemos en el próximo video.